Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Soy Ryan. Tengo 34 años. Y si me hubieras preguntado hace un año qué era lo que más valoraba en la vida, habría dicho lealtad. No dinero, no éxito, ni siquiera amor. Lealtad. El tipo de lealtad que no se tambalea por un mal día, un chiste estúpido o un bache en una relación. El tipo que te hace sentir seguro cuando el mundo está en llamas. Lo curioso es que solía pensar que mi esposa, Chloe, también creía en ese tipo de lealtad. Llevábamos casados 7 años. No era un cuento de hadas, pero tampoco una pesadilla. Simplemente un amor adulto normal. Hipoteca, viajes de fin de semana a IKEA, discusiones sobre dónde pedir comida a domicilio. No éramos la pareja que se exhibía en Instagram o que escribía ensayos de aniversario que parecían solicitudes de empleo, pero teníamos nuestro ritmo. A ella le gustaban las películas antiguas. A mí la carpintería. Ella no sabía cocinar ni para salvar su vida. Yo quemaba todo, pero insistía en intentarlo de todos modos, y funcionó, hasta que dejó de hacerlo. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Nunca sucede. Se fue infiltrando, casual y silencioso, como una casa que se asienta sobre sus cimientos hasta que el suelo de repente se agrieta. Al principio, eran solo pequeños comentarios. Salíamos con amigos, normalmente con mi mejor amigo, Liam, y Chloe bromeaba sobre lo afortunada que era su novia. Liam y yo éramos muy unidos desde la escuela secundaria. Él era carismático, un poco imprudente, el tipo de persona que atrae a la gente sin que se den cuenta. Siempre con una nueva idea de negocio, siempre una nueva historia. Yo era el más tranquilo, planificador, solucionador de problemas, estable. Éramos un buen equilibrio. Y Chloe solía decir que eso le gustaba de nosotros, que yo lo aterrizaba y él me sacaba de mi zona de confort. Pero luego vino la primera broma. Estábamos en el apartamento de Liam para la noche de juegos. Su novia Maya estaba fuera de la ciudad, así que éramos solo nosotros tres. Les gané a ambos en Catan, una victoria poco común para mí. Y Chloe se rió y dijo, «Cuidado, Liam. Si sigues siendo tan divertido, puede que deje a Ryan por ti». Me congelé. Liam se rió torpemente. Yo lo disimulé con una sonrisa forzada. Me dije a mí mismo que era solo una broma tonta. Y tal vez lo era, pero algo en ello me resonó. En el camino a casa, saqué el tema en el coche. ¿Crees que eso fue gracioso?, pregunté manteniendo mi voz ligera. ¿Qué? ¿Lo de Liam?, respondió ella riendo. Relájate, Ryan. Solo era una broma. Sí, lo sé, pero es una broma extraña, ¿no crees? Ella se giró hacia mí con esa mirada, mitad diversión, mitad exasperación. Dios, qué sensible eres. No es como si de verdad quisiera estar con Liam. Es tu mejor amigo. Eso sería repugnante. Lo dejé correr. Me dije a mí mismo que le estaba dando demasiada importancia, que tal vez yo era demasiado sensible, que ella simplemente tenía un sentido del humor oscuro. Incluso me disculpé al día siguiente por haberme comportado de forma rara. Pero luego volvió a suceder, una y otra vez. Unas semanas después, estábamos en una barbacoa con un grupo de amigos. Chloe estaba sosteniendo una cerveza. Liam estaba asando y yo estaba ayudando a colocar sillas. Volví con hielo justo a tiempo para escucharla decir, si Liam alguna vez intenta algo, ni siquiera estoy segura decidiría que no. Eres mucho más divertido que mi marido. Todos se rieron. Incluso Liam, aunque vi la mirada que me dirigió después. Culpa, confusión, un poco de miedo. Sabía que ya no era inofensivo. Esa noche, no dormí. Me quedé tumbado a su lado mirando al techo, preguntándome qué parte de nuestro matrimonio hacía que estuviera bien para ella humillarme así, preguntándome cuándo me convertí en el blanco de las bromas en mi propia relación. Esa vez no se lo mencioné. Simplemente me apagué un poco. Me volví más silencioso. Ella se dio cuenta. Has estado actuando raro últimamente, me dijo unos días después. ¿Sigue siendo por el chiste de Liam? No es solo un chiste si sigues diciéndolo, le respondí. Ella puso los ojos en blanco. Oh, Dios mío, Ryan, estás siendo tan dramático. Sabes que te amo, ¿verdad? Es solo una broma. Esa es mi forma de coquetear. Es mi lenguaje del amor, coquetear con mi mejor amigo delante de mí. Asentí. No porque le creyera, sino porque estaba demasiado cansado para discutir. Pensé que tal vez si solo esperaba, ella pararía. Tal vez era una fase. O tal vez me despertaría y me daría cuenta de que estaba siendo paranoico. Pero no paró. Si acaso, escaló. Empezó a mencionar a Liam al azar en casa. Liam nunca olvidaría sacar la basura. Sabes, Liam está haciendo esa nueva dieta. Quizás deberías probarla tú también. Apuesto a que Liam no usaría esos zapatos con esos pantalones. No se lo conté a Liam. No quería arruinar la amistad por algo que podría haber estado solo en mi cabeza. Pero cada vez era más difícil fingir que no me molestaba. Y me daba cuenta de que él también empezaba a sentirlo. Se callaba más a su alrededor. Ponía excusas para irse temprano.
La dinámica fácil que solíamos tener se había ido. Luego vino la noche que realmente me destrozó. Estábamos organizando una pequeña cena, solo nosotros, Liam y una compañera de trabajo de Chloe. A mitad de la comida ella hizo otra broma. Esta vez, estaba achispada, con la copa de vino en la mano, ruborizada en las mejillas, ese tipo de achispada. Miró a Liam, sonrió y dijo, «En serio, Liam, si alguna vez decides robarme, solo digo, puede que Ryan no oponga mucha resistencia». Todos se quedaron en silencio. Liam parecía querer desaparecer bajo el suelo. Yo me reí, pero era la clase de risa que te sale cuando intentas no llorar o gritar. Un respiro, un reflejo. Recogí temprano. Les dije que tenía trabajo por la mañana. Chloe se quedó en el balcón con Liam y su compañera de trabajo, aún bebiendo su vino. Yo me quedé en la cocina, con las manos temblando mientras enjuagaba platos, escuchándolos reír desde la otra habitación. Esa noche no le hablé. Dormí en el sofá. Ella no vino a ver cómo estaba. A la mañana siguiente me preguntó si seguía enfadado. Dije que no. Me preguntó si iba a estar de mal humor toda la semana. Dije que no. Me preguntó si alguna vez iba a superar un chiste estúpido. No respondí porque para entonces ya no estaba seguro de si era un chiste o si alguna vez lo había sido. Y por primera vez, empecé a preguntarme si en realidad quería que él intentara algo. Y si todo esto era su manera de tantear el terreno. Y si yo era solo el tonto demasiado débil para desenmascarar su farol. Esa mañana no le contesté. En su lugar, abrí un archivo de blog de notas en blanco en mi ordenador y empecé a trazar un plan. No uno dramático, no una gran explosión, sino una respuesta tranquila y calculada. Porque si ella quería ver qué pasaría si Liam alguna vez intentaba algo, entonces tal vez era hora de hacerle frente. Pero no todavía. No hasta que tuviera todo preparado. No hasta que ella no pudiera tergiversar la historia. No hasta que estuviera listo para verla hacer sus maletas. Y no hasta estar seguro de que no tendría a dónde ir cuando lo hiciera. Durante las semanas siguientes, operé como un fantasma en mi propia casa. No era frío exactamente, solo distante, lo suficientemente presente para mantener la paz, lo suficientemente ausente para proteger la brizna de dignidad que me quedaba. Es extraño ver cómo tu matrimonio se pudre a cámara lenta. No se rompe con un estruendo. Se descompone en silencio, como la fruta en la encimera que nadie tira. Y Chloe, ella no se dio cuenta. O tal vez sí, y simplemente no le importó. De cualquier manera, siguió como si todo estuviera bien. Las bromas no cesaron. Si acaso, se volvió más audaz. Salimos a cenar un viernes, una de esas citas forzadas que hacen las parejas cuando intentan demostrar algo. Nos sentamos el uno frente al otro en un moderno local de tapas en el centro. Yo estaba a mitad de masticar unos camarones al ajillo demasiado caros cuando ella levantó la vista de su teléfono y dijo, ¿sabes lo que hizo Liam ayer? Llevó el almuerzo a su oficina para todos. ¿No es dulce? Deberías hacer cosas así. Ni siquiera me inmuté. Trabajo desde casa, dije con calma. ¿Eres la única aquí durante el día? Ella se rió. Exacto. Me quedé mirándola, tratando de leer su expresión. ¿Estaba tomándome el pelo? ¿Era esta una elaborada broma que no estaba captando? Pero no. Simplemente estaba sonriendo a su copa de vino como si fuera lo más normal del mundo volver a comparar a su marido desfavorablemente con su mejor amigo. Creo que hablas más de Liam que de mí, dije en voz baja. Por favor, se burló ella, agitando la mano. Estás paranoico de nuevo. Vivo contigo. Con eso ya hay suficiente conversación. Eso me dolió. Mantengo la boca cerrada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había terminado de decirlo. Había llegado al punto en que discutir se sentía como gritar a una almohada. Ella ya había decidido que yo era demasiado sensible, demasiado aburrido, demasiado predecible. Una palabra que había empezado a usar mucho últimamente. Ya no eres espontáneo, me dijo una noche, acurrucada en el sofá como si me estuviera dando notas sobre una audición fallida. Solía sorprenderme. Ahora solo son listas de compras, lavandería y... cuentas. Casi le pregunté qué quería en su lugar, pero ya sabía la respuesta. Liam. O al menos la fantasía de Liam. La versión de él que no existía en la realidad. El amigo emocionante y carismático que solo veía en fiestas o cuando se portaba bien. Ella lo había idealizado en su cabeza como una alternativa romántica al marido estable y leal que aparentemente había superado. Y aún así, lo intenté. Empecé a ir al gimnasio de nuevo, le cociné sus comidas favoritas, le dejé pequeñas notas en su bolso cuando se iba a trabajar. Durante unos días, pareció ablandarse. Una mañana, se quedó un momento en el umbral después de coger las llaves y me dio un beso en la mejilla. «Eres dulce», dijo como si le sorprendiera. Pero no duró. Nunca dura cuando el respeto ya se ha ido. Un sábado por la tarde, tuvimos una pequeña reunión en nuestra casa. Solo Liam, un par de amigos en común y algunos vecinos. Chloe estaba en modo anfitriona total, riendo, sirviendo bebidas, haciendo de mariposa social. Yo me quedé principalmente en la cocina, encargándome de la comida, sonriendo cuando la gente pasaba. Era más fácil así.
Ya estaba acostumbrado a estar en segundo plano. Luego, cerca del final de la noche, escuché mi nombre. Ryan nunca intentaría algo nuevo así, estaba diciendo Chloe. Es seguro, ¿sabes? Risa. Me giré, quieto en el pasillo, justo fuera de su vista. Quiero decir, es un poco lindo, añadió. Como tener un Golden Retriever. Siempre sabes dónde está, qué hará, sin sorpresas. Es confiable. Más risas. Liam no dijo nada. Pude imaginar su cara, esa sonrisa tensa e incómoda que ponía cada vez que Chloe cruzaba la línea. Salí al patio, dejando que el aire frío me picara la cara. Algo se rompió en mí esa noche. No se hizo añicos, se agrietó como una fractura capilar en un parabrisas. Pequeña pero fatal si se ignora. La clase que se extiende cada vez que pasas por un bache en el camino. Al día siguiente, la confronté. Escuché lo que dijiste, le dije. Ella parpadeó, genuinamente confundida. ¿De qué estás hablando? ¿Anoche? ¿Lo del Golden Retriever? Oh, Dios mío, gimió ella, poniendo los ojos en blanco de nuevo. Fue una broma, Ryan. Todos se rieron. Deja de ser tan inseguro. ¿Inseguro? Repetí, la palabra quemándome la lengua. No, solo estoy cansado de que me falten al respeto en mi propia casa. Ella me miró fijamente por un largo momento. Luego sacudió la cabeza. ¿Sabes cuál es tu problema? Quieres que te adore como si fueras un marido perfecto. Pero te aviso, no lo eres. Nunca dije que lo fuera. No, pero actúas como si debiera estar agradecida solo porque no te acuestas con otras, ni juegas, ni me pegas. Como si lo mínimo indispensable debiera hacerte ganar una medalla. No quiero una medalla, dije en voz baja. Solo quiero una pareja que no coquetee con mi mejor amigo delante de mí. Ella no respondió, solo se quedó ahí, con la mandíbula apretada. No hablamos durante el resto del día. Ese silencio se extendió a días, luego a una semana. Luego vino la traición que lo rompió todo. Era martes. Lo recuerdo porque era día de basura y acababa de volver a entrar después de llevar el contenedor a la acera. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Liam. Oye, ¿podemos hablar? Es importante. Lo llamé inmediatamente. El tono de su mensaje me puso nervioso. Sonaba tenso. Escucha, tío, no quería ser yo quien te lo dijera, pero creo que necesitas saberlo. Se me cayó el corazón. ¿Qué pasó? Ella me envió un mensaje de texto. Chloe. Sí, hace un par de noches. Lo ignoré al principio. Pensé que tal vez estaba borracha o algo, pero luego me envió otro mensaje y... Bueno, se interrumpió. No dije nada, solo esperé. Dijo que si yo iba en serio, estaría dispuesta a hablar de nosotros, de cómo podrían ser las cosas si estuviéramos juntos. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono pegado a la oreja, todo a mi alrededor enmudeciendo. Nunca respondí, añadió rápidamente. Te lo juro, Ryan, nunca lo haría. Lo sé, lo interrumpí, y lo sabía. Liam podría haber sido imprudente, pero no era cruel. Solo pensé que deberías saberlo, dijo. Porque esto ya no son solo bromas. No, susurré. No lo es. Después de colgar, me quedé sentado por mucho tiempo. El aire se sentía espeso, las paredes demasiado cerca. Seguía reviviendo el último año en mi cabeza. Las bromas, las comparaciones, la burla, todo repentinamente recontextualizado a través de una realización nauseabunda. Ella había estado probándolo todo este tiempo, no solo para coquetear, no solo para humillarme, sino para ver si él caería. Entré en la sala de estar entumecido. Chloe estaba en el sofá mirando su teléfono. ¿Has hablado con Liam últimamente? Pregunté. Ella levantó la vista sorprendida por mi voz. ¿Eh? Dije. ¿Has hablado con él? Ella parpadeó. Oh, no, ¿por qué? Estudié su rostro. Estaba mintiendo. Pude verlo en la forma en que sus ojos se desviaron hacia la izquierda, la forma en que ocultó ligeramente su teléfono de la vista. Sin razón, dije. Luego me di la vuelta. Caminé hacia el dormitorio y abrí el armario. Las bolsas de lona que usábamos para los viajes de fin de semana estaban apiladas en la esquina. Saqué una, la abrí y empecé a empacar. No lo hice rápido. No estaba gritando ni montando una escena. Doblé cada camisa con cuidado. Elegí un par de pantalones, 2 pares de calcetines, ropa interior, una sudadera con capucha, cepillo de dientes, cargador. Chloe entró a mitad de camino, la confusión grabada en su rostro. ¿Qué estás haciendo? No respondí. Ella se acercó. Ryan. Cerré la cremallera de la bolsa. ¿Sabes qué? Dije, mirándola por primera vez en lo que parecieron años. Dejemos de fingir. ¿Quieres ver si Liam te acepta? Bien. Sus ojos se abrieron. ¿Qué? Adelante, dije señalando la puerta. Veamos si te quiere tanto como crees que lo hace. Ella parpadeó, atónita. ¿Hablas en serio? Le entregué la bolsa. Completamente en serio. Su boca se abrió. Se cerró. Su rostro se puso rojo de shock, de ira, de cualquier cóctel de emociones que surge cuando alguien te desenmascara tu farol y te das cuenta de que no estabas fanfarroneando. No lo decía en serio, dijo. Era solo... No.
La interrumpí. No digas que era un chiste. Pasé a su lado, con el corazón latiéndome, pero con el rostro tranquilo. Años de frustración silenciosa se habían cristalizado en algo más afilado, más frío, más resuelto. Cogí mis llaves. ¿A dónde vas?, gritó detrás de mí. No sé, dije. A cualquier lugar que no sea aquí. Y al salir, cerrando la puerta atrás de mí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Pero este no era el final, ni siquiera cerca. Porque alejarme era solo el comienzo. Ella pensó que esto era sobre Liam. No tenía idea de lo que había estado preparando. Cuando me fui esa noche, no tenía un plan. Al menos, no uno real. La bolsa que empaqué era más simbólica que estratégica. Contenía lo justo para decir, se acabó. Sin reserva de hotel, sin un amigo esperando con una cama extra, solo yo, mi coche y el zumbido desconocido de la libertad susurrando a través del silencio. Conduje durante horas sin pensar, pasando por calles conocidas y tiendas de conveniencia cerradas, hasta que la ciudad se convirtió en árboles y el tráfico se redujo a la nada. Alrededor de la medianoche, me detuve en una zona de descanso vacía junto a la autopista. Aparqué, apagué el motor, me recosté en el asiento y miré el cielo oscuro. Era la primera vez en años que nadie esperaba nada de mí. Sin recordatorios en el calendario, sin cena que cocinar, sin cumpleaños que recordar, sin comentario sarcástico para el que prepararme, solo silencio. Y entonces, en algún lugar entre el zumbido de los grillos y el crujido metálico de las partes del coche enfriándose, lloré. No fuerte, no los sollozos dramáticos que ves en las películas, solo lágrimas lentas y tranquilas, las que se escapan antes de que sepas que han comenzado. No sé cuánto tiempo estuve sentado así, quizás 20 minutos, quizás una hora, pero cuando finalmente me sequé la cara y me miré en el espejo retrovisor, me sentí vacío. No roto, solo hueco. El fondo no siempre llega con un estrépito. A veces es un susurro. Finalmente, conduje hasta un motel de carretera barato y pagué en efectivo por 2 noches. El recepcionista no hizo preguntas, y se lo agradecí. La habitación olía a desinfectante y café rancio, pero las sábanas estaban limpias, y la puerta tenía cerradura. Eso fue suficiente. Durante las primeras 24 horas, no hice nada. Dormí, comí snacks de gasolinera, vi un antiguo documental de crímenes en un televisor borroso, puse mi teléfono en silencio y lo metí en el cajón. No quería ver su nombre, tampoco el de Liam, aunque sabía que probablemente él estaría en pánico, preguntándose si yo estaba bien. Pero sobre todo, me senté con el silencio, y fue horrible. No importa cuánto la gente romantice el empezar de cero, la verdad es que al principio es un asco. Te sientes como un fracaso. Cuestionas cada decisión que te trajo hasta aquí. Repites momentos, la forma en que ella se reía con él, la expresión de su cara cuando le entregué esa bolsa, una y otra vez como un retorcido carrete de momentos destacados de tu propia humillación. Pero lentamente, y quiero decir lentamente, el silencio dejó de sentirse como un castigo. Empezó a sentirse como espacio. Al tercer día, abrí mi portátil. Llevaba los últimos 5 años trabajando por cuenta propia haciendo diseño freelance y marketing digital. El tipo de trabajo que te permite trabajar desde cualquier lugar, lo que hasta ese momento había significado principalmente trabajar desde la mesa de mi cocina, mientras Chloe se quejaba de los niveles de ruido o de cuánto cobraba a los clientes. Ahora significaba libertad. Envié algunos correos electrónicos, me puse en contacto con antiguos clientes, actualicé mi portafolio, reservé un par de proyectos pequeños para que el dinero volviera a fluir. No era glamuroso, pero me daba algo que hacer, una meta, por pequeña que fuera. Después de eso me registré en un Airbnb a largo plazo, un estudio tranquilo, encima de un garaje a unos 40 minutos de la ciudad, propiedad de una pareja de jubilados que ofrecía huevos frescos todos los domingos y no hacía preguntas. Era perfecto. Y por primera vez en años, empecé a respirar. Todas las mañanas, hacía café en la pequeña estufa de 2 quemadores y me sentaba junto a la ventana a observar a los pájaros pelearse por un comedero. Terminaba el trabajo con clientes antes del mediodía, luego daba largos paseos por el vecindario. Sin auriculares, sin distracciones, solo yo avanzando, un paso a la vez. También volvía a escribir. No para nadie, solo en un diario privado. Al principio era desahogo, párrafos feos, amargos y crudos sobre traición y dudas sobre mí mismo. Pero con el tiempo, cambió. Empecé a escribir sobre lo que quería, no solo sobre lo que había perdido. Paz, propósito, conexión, tal vez incluso amor. El verdadero. El que no viene con condiciones ni indirectas. Mientras tanto, Chloe seguía enviando mensajes de texto. Primero, solo era, ¿estás bien? Luego, ¿dónde estás? Seguido de, necesitamos hablar. Luego, se enfadó. Estás siendo inmaduro. Huir no soluciona nada. No eres la víctima aquí, Ryan. Esto me hizo reír a carcajadas. No con amargura, no con crueldad, sino una pequeña risa de sorpresa ante el descaro de todo. Luego los mensajes se volvieron de pánico. Por favor, vuelve. Te extraño. No lo dije en serio. Cometí un error.
No respondí. No porque quisiera herirla, sino porque todavía estaba descubriendo cómo protegerme. Responder se sentía como entrar en un ring al que aún no estaba listo para entrar. Liam también se puso en contacto. Sus mensajes eran más sencillos. Solo estoy revisando. Espero que estés bien. Sin presiones, pero si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Le respondí a ese. Solo 2 palabras. Lo aprecio. Y lo hice. Sabía que él también estaba sufriendo. Atrapado entre la lealtad y la culpa, preguntándose si podría haber hecho más o menos, o diferente. Pero no lo culpé. Esto no era culpa suya. Esto fue elección de Chloe. Tardé un mes entero antes de volver a la ciudad. Tuve una reunión con un cliente en un café y por un capricho decidí pasar por su vecindario después. Conducir por esas calles familiares se sintió extraño, como visitar una vida pasada. Nuestra casa se veía igual por fuera. Las hortensias que planté la primavera pasada seguían floreciendo. El carillón que ella odiaba seguía colgando en el porche. Por un segundo me pregunté si estaba en casa. Casi aparqué. Casi llamé a la puerta. Pero no lo hice. Solo observé y luego me fui. Esa noche, escribí en mi diario algo que no me había atrevido a escribir antes. Me está empezando a gustar quién soy sin ella, y eso me aterrorizó porque durante tanto tiempo, mi identidad había estado envuelta en el papel que desempeñaba. El marido estable, el que resuelve problemas, el Golden Retriever. Daba miedo imaginar que esa versión de mí podría desaparecer para siempre. Pero también era liberador. Empecé a esforzarme más en mi trabajo, acepté clientes más grandes, lancé mi propia mini agencia, contraté a una asistente virtual, configuré un sitio web que no solo decía freelancer, sino propietario. De repente, ya no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo. Por esa época me apunté a terapia. No fue fácil. Las primeras sesiones fui principalmente yo divagando e intentando no sonar patético. Pero mi terapeuta, una mujer mayor llamada René, tenía esa manera tranquila y sensata de atravesar la niebla. Pasaste mucho tiempo siendo la esponja emocional, dijo en nuestra tercera sesión. Absorbiendo todo, filtrándolo, limpiando el desorden, ahora tienes permiso para ocupar espacio. ¿Incluso si no sé qué hacer con él? Pregunté. Especialmente entonces, sonrió. Ahí es cuando aprendes. Semana tras semana empecé a comprender cuánto había estado tolerando. No solo las bromas o las comparaciones, sino la erosión emocional. La forma en que mis necesidades se habían hecho sentir lentamente como exigencias. Cómo me había disculpado por su comportamiento solo para mantener la paz. Cómo había aprendido a reír ante cosas que dolían solo para evitar que me llamaran demasiado sensible. Y cuanto más lo veía, más me enfadaba. Pero no era la clase de ira explosiva. Era una quemadura lenta, la clase que alimenta el cambio. Una mañana, unos 2 meses después de haberme ido, recibí un mensaje de voz de ella. Sonaba cansada. Su voz se quebró a mitad de camino. Ryan, ya no sé qué decir. Simplemente no quise alejarte. Pensé que estaba siendo graciosa. Pensé que no te molestaba tanto. Pero ahora te has ido y no sé quién soy sin ti. ¿Quién era yo sin ella? Había pasado semanas descubriéndolo y no estaba dispuesto a renunciar a eso solo porque ella echara de menos la versión de mí que toleraba ser el blanco de sus bromas. Aún así, no borré el mensaje. Lo escuché 2 veces. Luego lo archivé. Esa misma semana Liam llamó, no un mensaje de texto, una llamada real. Creo que está en caída libre, dijo. Lo sé. Se presentó en mi oficina ayer. Eso me hizo enderezarme. ¿Qué? Dijo que quería hablar, que solo necesitaba cerrar el ciclo, pero se sintió raro, como si estuviera tratando de probar si todavía me sentía culpable. ¿Y te sientes? No, dijo él. Es decir, odio cómo salieron las cosas, pero no me siento culpable. Te mereces algo mejor. Siempre lo hiciste. No respondí de inmediato. Simplemente dejé que el silencio se mantuviera por un momento. Luego, gracias, tío. Después de colgar, miré por la ventana durante un largo rato. Sabía lo que venía. Chloe no iba a soltarlo en silencio. No era su tipo. No sabía cómo sentarse con la incomodidad. Necesitaba control. Y cuando no pudiera sacarlo de mí con culpa o coqueteo, supe que intentaría otra cosa. Pero esta vez, estaba listo. Porque ya no era el hombre que le entregó esa bolsa de lona. Yo era alguien nuevo. Y cuando la tormenta finalmente llegara, yo sería quien sostendría el paraguas. Para cuando llegó el otoño y los árboles fuera de mi Airbnb se convirtieron en fantasmas de color fuego, había cambiado más de lo que creía. No estaba curado. No del todo. Pero ya no era esa versión de mí mismo que se quedaba en la cocina agarrando un plato con los nudillos blancos, mientras Chloe le decía a Liam que me dejaría por él si alguna vez intentaba algo. Ese hombre se había ido. Y en su lugar había alguien más frío, más sabio, más agudo en los bordes. Alguien que había dejado de preguntar por qué lo hizo y comenzó a preguntar qué pensaba que podía salirse con la suya. Porque cuanto más lo pensaba, más sentía que algo no cuadraba.
Después de que Liam me dijera que ella le había enviado un mensaje, supuse que eso era lo peor, que se trataba de atención, poder, control. Pero también había otras grietas, pequeños detalles que había pasado por alto durante la niebla emocional de nuestros meses finales. Conversaciones que ahora, en retrospectiva, se sentían extrañas. Como la vez que mencionó casualmente que no todo lo que poseemos era conjunto, luego se rió y cambió de tema, o cómo había empezado a insistir en que usáramos su tarjeta para las compras, a pesar de que teníamos una cuenta compartida, o la forma en que siempre se ofrecía como voluntaria para hacer nuestros impuestos, algo que nunca le había importado antes. Entonces no miré demasiado de cerca. Confiaba en ella. Y quizás ese fue el verdadero error. Así que hice una lista. Una lista literal, bolígrafo sobre papel, de todo lo que quería entender antes de confrontarla de nuevo. No para arreglar las cosas, no para encontrar el cierre, sino para asegurarme de que, cuando finalmente la expusiera por lo que realmente era, no podría tergiversarlo. Ni para mí, ni para nadie. Esto fue lo que escribí en la parte superior de esa lista. Si me usó, lo dejaré pasar. Si me humilló, lo superaré. Pero si me tomó por tonto e intentó robar lo que construí, no se irá limpia. Empecé con las finanzas. Inicié sesión en nuestra cuenta compartida, aquella a donde habían ido mis pagos de freelance durante años. Nada parecía extraño en la superficie. No la había vaciado ni movido nada importante. Pero cuando revisé las tarjetas de crédito, noté algo peculiar. Una segunda cuenta, una que nunca había visto antes. Había solicitado una nueva tarjeta solo a su nombre, vinculada a su correo electrónico, no al nuestro, y había estado trasladando lentamente los gastos allí durante el último año. Comestibles, artículos para el hogar, mantenimiento del coche, cosas que solíamos dividir. Ahora, a primera vista, eso podría no parecer sospechoso, pero para alguien como yo, alguien que había pasado los últimos meses diseccionando cada recuerdo como una autopsia, gritaba a preparación. Porque si yo ya no estaba pagando esas cuentas, ¿quién lo estaba haciendo? ¿A dónde iba mi dinero? Saqué nuestros últimos 6 meses de extractos de la cuenta conjunta, y me di cuenta de que yo había sido el que cubría la hipoteca todos los meses, a mí no de tiempo, sin problemas. Pero el suyo, su sueldo, que era decente en una agencia de marketing, había desaparecido casi por completo de la cuenta. En su lugar, había estado redirigiendo sus depósitos a un segundo banco que ni siquiera sabía que tenía. Sentí que mi mandíbula se tensaba. No solo me estaban dejando de lado en mi propio matrimonio, me estaban eliminando progresivamente. Ella estaba preparando el escenario para una salida limpia, una en la que se quedaba con la casa, se quedaba con sus ahorros y hacía parecer que yo había abandonado todo. Y fue entonces cuando la venganza dejó de ser emocional, se volvió táctica. Reservé una reunión con una abogada, alguien recomendada por uno de mis nuevos clientes, una mujer perspicaz y sensata llamada Jordan, que se especializaba en divorcios de alto patrimonio y salidas desordenadas, como ella las llamaba. No le dije que quería presentar la demanda todavía, solo pedí consejo. Escuchó mi historia, cada parte, desde el coqueteo hasta las finanzas, y luego se recostó en su silla con una sonrisa lenta y conocedora. No solo está tratando de dejarte, dijo Jordan, está tratando de ganar. ¿Qué quieres decir? Se está posicionando como la parte perjudicada, la esposa abandonada. Dirá que te escapaste, que la dejaste pagando las cuentas, que la descuidaste emocionalmente, y lo respaldará con extractos de tarjetas de crédito y comprobantes de pago que muestran que ella manejó todo mientras tú te dabas a la fuga. Se me revolvió el estómago. Pero si ella es la que... Jordan levantó una mano. Lo sé, lo sabes. Pero en la corte se trata de lo que puedes probar. Se inclinó hacia adelante. Así que vamos a reunir pruebas en silencio a fondo, y cuando estemos listos contraatacaremos con fuerza. No por despecho, sino porque si no lo haces, ella va a reescribir toda esta narrativa para hacerte parecer el villano. Asentí lentamente. ¿Qué tengo que hacer? Y así fue como comenzó la verdadera preparación. Primero, Jordan me ayudó a obtener todos los documentos financieros que pude. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, historial de crédito, cuentas de ahorro. Mapeamos exactamente a dónde había ido el dinero durante los últimos 2 años. Efectivamente, Chloe había ahorrado más de $40,000 en una cuenta de ahorro separada, todo mientras me dejaba a mí pagar las cuentas. Luego, revisamos las comunicaciones. Correos electrónicos antiguos, mensajes de texto, mensajes de voz, capturas de pantalla de amigos mutuos. Construimos una línea de tiempo digital, un registro frío y clínico de cada comentario sarcástico, cada comentario coqueto, cada decisión financiera que me hacía parecer el marido desinteresado. Y lo contrarrestamos con recibos, depósitos, registros de trabajo, prueba de que yo no estaba ausente. Solo estaba siendo borrado. Y la mejor parte, Liam accedió a ayudar. Ofreció una declaración jurada firmada confirmando que ella se había puesto en contacto con él románticamente mientras aún estábamos casados. Incluso reenvió el texto, ese donde ella decía, si vas en serio,
Estoy dispuesta a hablar. Esa única pieza de evidencia lo cambió todo. Ella cruzó una línea, me dijo Liam una tarde tomando un café. Me quedé callado porque no quería empeorar las cosas, pero ahora he terminado de dejar que nos manipule a ambos. Asentí. Gracias. Hizo una pausa. ¿Qué vas a hacer, Ryan? O sea, cuando todo esto salga a la luz. Lo miré directamente a los ojos. Voy a asegurarme de que no pueda salirse con la suya mintiendo. Porque aquí está la cuestión. No estaba interesado en un enfrentamiento de telenovela. No quería gritar en una sala de audiencias ni tirar su ropa en el césped. Ese no era mi estilo. Pero lo que sí quería era claridad. Quería que la verdad constara en actas. Quería irme con las manos limpias, los ojos claros y la satisfacción de saber que esta vez había subestimado al hombre equivocado. Así que esperé. La dejé seguir enviando mensajes de texto, llamando, dejando mensajes de voz que oscilaban salvajemente entre lo apologético y lo acusatorio. En un momento ella dijo, «Estás actuando como si te hubiera engañado. Ni siquiera hice nada». Y me di cuenta de que para ella, la traición solo era real si dejaba un rastro físico. Ella no entendía el engaño emocional, la manipulación, el preparar un plan de respaldo mientras estaba sobre las ruinas de un matrimonio moribundo. Fue entonces cuando dejé de sentir lástima por ella. Cerca de Acción de Gracias, me llamó de nuevo. No respondí, pero dejó un mensaje de voz largo. Creo que deberíamos hablar, tal vez incluso intentar terapia de pareja. Éramos buenos una vez, ¿verdad? ¿Eso no cuenta para algo? Guardé el mensaje. Luego llamé a Jordan. Estoy listo, dije. Ella no dudó. Pongámonos a trabajar. Lo que vino después no fue llamativo, sin confrontación dramática, sin colapso público, solo documentos, estrategia, paciencia. Presentamos la demanda en silencio, le entregaron la notificación en el trabajo, mantuvimos todo legal, ajustado y preciso. Y cuando intentó tergiversar la historia con sus amigos, yo ya estaba 3 pasos por delante. Capturas de pantalla, extractos, una línea de tiempo que contaba la verdad. Y Liam, él también estaba listo. Pero la verdadera repercusión, la que yo había estado planeando, esa aún no había llegado. Porque mientras Chloe pensaba que me había estado escondiendo en algún motel, lamiéndome las heridas, yo había estado reconstruyendo todo lo que ella intentó derribar. Y cuando revelara lo lejos que había llegado, se daría cuenta de que esto no fue una retirada. Fue una emboscada. La mañana en que fue notificada, Chloe me envió 14 mensajes de texto seguidos. El primero fue un simple. ¿Hablas en serio? Para el cuarto, había pasado a... Vaya, qué maduro. Después de todo lo que hice por ti, y para el 12º, te arrepentirás de esto. Yo también sé cosas, Ryan, pero lo único que ella sabía era cómo farolear. Y esta vez, yo no me rendiría. La demanda de divorcio no era solo un paquete de papeles legales. Era un portafolio de la verdad. Cada recibo, cada nómina desviada, cada mensaje coqueto y manipulación silenciosa. Mi abogada, Jordan, lo había construido como una fortaleza, no por ira, sino por precisión. Esa fue la clave. Sin teatralidad, solo el sonido tranquilo de una máscara siendo arrancada. La presentación incluyó un estado de discrepancias financieras que mostraba cómo ella desvió más de 40,000 a una cuenta privada. La declaración jurada de Liam, confirmando que ella inició un contacto inapropiado mientras aún estábamos casados. Mensajes de texto y de voz que demostraban un largo patrón de degradación emocional y manipulación. Una propuesta de que ella vendiera la casa y dividiera la equidad, o me comprara mi parte al 70%, para tener en cuenta que yo pagué la hipoteca solo durante más de un año. Jordan había descubierto que ella usó fondos conjuntos para mejorar la cocina, que luego alegó que pagó con su propio dinero, y una vez que eso se tuvo en cuenta, asentamos en el 70%. Y solo para ser exhaustivos, incluimos una cláusula para proteger mi negocio, la agencia que había construido desde cero. Mientras ella estaba ocupada burlándose de mi vida predecible, a las 48 horas de ser notificada, me llamó. No respondí, así que llamó de nuevo, esta vez desde un número bloqueado. Por pura curiosidad, y sí, un poco de mezquindad, contesté. «Realmente has cambiado», dijo ella saltándose el saludo. Me quedé en silencio. Solía ser tan... ¿Cuál es la palabra? Razonable. Habrías hablado conmigo. No me habrías tomado por sorpresa de esta manera. No te tomé por sorpresa, Chloe, simplemente nunca pensaste que tendría agallas. Hubo una pausa, luego en voz baja. ¿Así que eso es todo? Eso es todo, dije. A menos que quieras alargarlo y perder más. Ella se burló. Yo no soy la villana aquí, Ryan. No, dije. Solo eres la que hizo bromas sobre dejar a tu marido por su mejor amigo y lo decía en serio. Silencio de nuevo. Yo no engañé. Tú hiciste algo peor, dije. Te preparaste para un futuro sin mí mientras yo todavía estaba poniendo la mesa para 2. Ella comenzó a hablar. Quizás para defenderse, quizás para rogar, pero colgué. Y así, la puerta finalmente se cerró.
Las siguientes semanas transcurrieron rápido. Su abogado intentó adoptar una postura al principio, presionando para que no fuera el 70% de la participación accionaria, cuestionando la credibilidad de Liam, buscando fallos en los registros de transacciones. Pero Jordan desmontó cada argumento con calma, pieza por pieza. «Que lo intenten», me dijo. «Ellos están jugando a las damas. Nosotros estamos jugando al ajedrez». Para diciembre teníamos un acuerdo firmado. Ella me compró mi parte de la casa al 70%. No se opuso. No podía. No cuando teníamos los recibos. Perdió la narrativa, y con ella, el poder. Liam y yo nos reunimos a tomar algo unos días después de que se formalizó el papeleo. Al principio fue extraño. No porque no confiara en él, sino porque todavía flotaba ese fantasma de la vieja amistad entre nosotros. Un recordatorio de lo que solíamos ser antes de que ella interpusiera una cuña en el centro. Me entregó un pequeño sobre. Dentro había una tarjeta de regalo para una tienda de herramientas de alta gama que solíamos soñar con visitar en nuestros días de bricolaje. «¿Estás construyendo algo nuevo?», preguntó. «Empezando de nuevo», dije. «Supuse que construiría eso, ¿verdad?». No hablamos mucho de ella. Me dijo que estaba saliendo con alguien nuevo, alguien fuera de nuestro viejo círculo. Amable, estable, sin dramas. «Aprendí mucho de todo esto», admitió. «Principalmente sobre límites». «Igual», dije. «También sobre lealtad», asintió. «Gracias por no haberme echado debajo del autobús». «Tú no lo conducías», dije. «Ella sí». Levantamos nuestros vasos y brindamos. No por la venganza, sino por la supervivencia. Por no dejar que el caos de otra persona nos definiera. El resultado final llegó 6 semanas después. Una amiga mutua, alguien que se había mantenido mayormente neutral durante todo el calvario, se puso en contacto con una actualización. Aparentemente, Chloe había intentado tergiversar la historia ante su círculo social. Me había llamado calculador, dijo que la embosqué con abogados, se pintó a sí misma como la pobre esposa sorprendida por una crisis de mediana edad, pero luego la gente vio los mensajes de texto, escuchó los mensajes de voz, obtuvo fragmentos de la línea de tiempo. Liam ya no se escondía. Y cuando la verdad comenzó a filtrarse, el apoyo con el que contaba se evaporó. «Está un poco sola ahora», dijo la amiga. No pedí más. No me regodeé, porque la verdad es que la venganza no se trataba de verla sufrir. Se trataba de dejar de sufrir yo por su culpa. Para cuando llegó la primavera, me había mudado a una pequeña cabaña a unos 30 minutos de la ciudad. Tranquila, rústica, perfecta. Había terminado el diseño de mi nuevo sitio web. La agencia había crecido hasta un equipo de 4. Incluso conseguimos un cliente nacional. Pero más que nada, me sentía en paz. Cocinaba para uno, pero nunca me sentí solo. Pasaba los fines de semana haciendo senderismo en lugar de cuestionar mi valía. Cometí errores. Claro, la curación no es lineal. Pero dejé de disculparme por pedir que me trataran con respeto básico. Una noche, me senté en el porche, con una taza tibia en la mano. El sol poniéndose como fuego detrás de los árboles. Un mensaje vibró en mi teléfono de un número que no reconocí. Lamento todo. No sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Lo miré fijamente por un largo momento. Luego lo borré, no por despecho, sino porque ese capítulo estaba cerrado. Y mientras estaba sentado allí mirando el cielo cambiar de color, me di cuenta de algo simple pero poderoso. A veces, la mejor venganza es vivir una vida de la que ya no forman parte. Y yo finalmente estaba haciendo exactamente eso. La lealtad traicionada reveló una manipulación silenciosa. Ryan pasó de el chiste al estratega, enseñando que el verdadero respeto se gana al dejar de tolerar la falta de este. El silencio se convirtió en fuerza, y la venganza, en libertad. Si te gustó esta historia, suscríbete y déjanos un comentario contándonos qué opinas y desde dónde nos estás viendo. Muchas gracias.